Mucha gente busca un coche eléctrico barato y que le sirva para muchas cosas, no solo para ciudad, sino para el día a día y para poder plantearse algunos viajes. Bien, pues por fin en Europa los tenemos disponibles. En España ya están a la venta y desde luego que los máximos estandartes de esto, los máximos representantes de esta definición de la que te hablo, son el Hyundai Inster, el Citroën C3 y el Fiat Grande Panda. Y las ventas en España están demostrando que así es. Se vende más un Kia V3, por ejemplo, se vende más un Tesla Model 3, pero son coches evidentemente muchísimo más caros y que además tienen unas características muy superiores. Estos coches son, digamos, los coches para el pueblo, los coches eléctricos que tanto tiempo llevábamos pidiendo en España y que por fin llegan, y te voy a hablar de ellos y les voy a hacer una comparativa de datos, evidentemente. Próximamente espero estar probándolos y te podré contar más sobre la experiencia de uso, enseñarte sus materiales, su equipamiento, etcétera, pero vamos a hablar de datos clave de estos modelos, de sus medidas, de su maletero, de sus plazas, de su batería útil, de su tipo de batería, de su capacidad de carga en corriente continua, de su potencia, autonomía real, etcétera. Vamos paso a paso. Hay que tener en cuenta en primer lugar que el Hyundai Inster tiene dos versiones, mientras que el Citroën C3 solo tiene una, el Fiat Grande Panda solo tiene una y de momento será así hasta dentro de bastante tiempo. De hecho, cuando lleguen las nuevas versiones del Citroën C3 y del Fiat Grande Panda, parece ser que Stellantis tirará hacia abajo, hacia menos batería y menos autonomía, es decir, que buscarán no competir con coches de segmento superior, sino más bien competir con opciones como el Dacia Spring, el Leapmotor T03 y el BYD Dolphin Surf. Bien, empecemos por el Hyundai Inster con autonomía estándar. Este coche, en cualquiera de sus versiones, mide 3,82 metros, así que es un coche bastante pequeño. Y tiene un maletero también bastante contenido de 280 litros de capacidad. Ten en cuenta que se puede ampliar hasta los 1050 litros y que es verdad que este coche puede presumir de una modularidad extraordinaria. Los 4 asientos se pueden plegar y de ese modo este coche cuenta con una superficie útil, aprovechable, muchísimo más amplia. De hecho, está pensado para que se pueda, por ejemplo, acampar o simplemente pues utilizarlo para tener más hueco disponible para funciones, digamos, más prácticas. Bien, si pasamos al siguiente coche, el Citroën C3 tiene una carrocería de 4,015 metros, es decir, es bastante más grande en realidad, y el Fiat Grande Panda está entre medias, son 3,99 metros de longitud de carrocería. En el maletero, el Citroën C3 puede sacar pecho aquí frente al Hyundai Inster porque frente a esos tan solo 280 litros, es verdad que el Citroën C3 es un planteamiento mucho más práctico con un maletero de 310 litros de capacidad. Evidentemente, esto hace que sea un coche que se puede aprovechar muchísimo mejor, ser más práctico y tener un uso bastante más familiar. Pero es que si seguimos hablando de estos coches, pues en el Fiat Grande Panda tenemos la mejor de todas estas cifras con un maletero de 360 litros. Realmente sorprendente, más que nada porque es un coche que es más pequeño, está a medio caballo entre los dos y sin embargo el maletero es muchísimo más grande. En este sentido, el más práctico, el más funcional, realmente es el Fiat Grande Panda. Y además hay que tener en cuenta también que las dos versiones del Hyundai Inster tienen homologadas solo 4 plazas. La buena noticia es que próximamente habrá disponible una versión del Hyundai Inster con 5 plazas. Pero claro, eso va a suponer perder precisamente parte de la modularidad que tiene este coche, que es precisamente lo que más destaca. Mientras tanto, el Citroën C3 y el Fiat Grande Panda apuestan por un concepto muchísimo más clásico y sí que tienen 5 plazas homologadas. Es verdad que son coches pequeños, es verdad que viajar 3 adultos en la parte trasera no es en absoluto cómodo, no es lo más recomendable, pero desde luego que para mi gusto, bajo mi punto de vista, contar con una plaza homologada extra siempre es un punto a favor. Ahora, si tienes claro que solo necesitas 4 plazas, pues igual te interesa más el Hyundai Inster. A partir de aquí, hablemos de baterías y vamos a hablar de la capacidad útil en kilovatios hora. El Hyundai Inster en su versión de acceso es el que menos batería tiene, con 39 kilovatios hora. Luego estarían el Citroën C3 y el Fiat Grande Panda, que tienen 43,8 kilovatios hora de capacidad útil de batería. Y además hay que tener en cuenta que hay una diferencia importante a nivel de química. Mientras que Hyundai en sus dos versiones ha utilizado la química NCM, Citroën y Fiat utilizan la misma batería LFP. Y el que más destaca en este sentido, el que se posiciona por encima de todas las opciones, es el Hyundai Inster de larga autonomía, que cuenta con una batería de 46 kilovatios hora. Ahora vas a ver que la química es importante, es de hecho muy importante y vamos a hablar de ello. Todos ellos, cualquiera de ellos, tiene capacidad de cargar en corriente alterna
a 11 kilovatios. Pero aquí hay una diferencia importante también, y es que el Hyundai Inster en sus dos versiones tiene un cargador embarcado de 11 kilovatios, no hay que pagar más por él, mientras que el Citroën C3 y el Fiat Grande Panda utilizan un cargador de 7,4 kilovatios. Si quieres el de 11, lo tienes que pagar como parte del equipamiento opcional. Así que aquí, evidentemente, punto a favor del Hyundai Inster. Eso sí, también hay otro punto a favor del Fiat Grande Panda porque tiene su toma de carga convencional, pero además en la parte frontal, detrás del logotipo de Fiat, tiene ahí como una trampilla, digamos una portezuela, que la abres y sale directamente un cable integrado. Es decir, que aunque podemos utilizar un cable convencional en la toma convencional de carga, también tenemos un cable integrado que a mí personalmente me parece muy útil porque yo, por ejemplo, suelo cargar en Mercadona, allí no hay cable, y puedes llevarlo directamente integrado, con lo que no te ocupa espacio en el maletero, por ejemplo. O si lo utilizas en casa, pues oye, también te puede venir bien, o en hoteles, etcétera. Bien, fuera de esto, la capacidad de carga en corriente continua es desde luego lo más importante y lo que va a marcar una diferencia brutal entre poder hacer un viaje con estos coches o no poder hacerlo. Aunque ya te digo, no son coches pensados, enfocados a viajar, pero es un coche que lo puede hacer y es importante. En el Hyundai Inster Standard Range, recuerdo, tenemos batería NCM, eso debería de favorecer que podamos cargar más rápido y sin embargo, desgraciadamente no es así. La potencia máxima de carga que soporta este coche son 73 kilovatios, es el que menos potencia de carga, aunque también es el que tiene la batería más pequeña. La buena noticia es que según las especificaciones de la marca podemos cargar del 10 al 80% en 30 minutos, es decir, es bastante rápido. Y en una toma que soporte más de 73 kilovatios, sea una de 100 o una de 150, vamos a mantener una carga media del 0 al 100 de 60 kilovatios, que es una media pues bastante buena, bastante cercana a su máximo teórico, y eso tiene que ver efectivamente con que utilice una química NCM. En el Hyundai Inster con batería más grande, la potencia máxima de carga en corriente continua que soporta son 85 kilovatios, que es un dato bueno, pero sigue estando por debajo de sus competidores. En este caso también, dice la marca, carga del 10 al 80% en 30 minutos, y la media que vamos a mantener en un cargador que soporte su potencia máxima es de 70 kilovatios, que no está nada, pero nada mal. Y aquí de nuevo, y sorprende porque utilizan batería LFP, destacan tanto el Citroën C3 como el Fiat Grande Panda, que soportan los dos, porque a fin de cuentas utilizan exactamente el mismo sistema eléctrico, un máximo de 100 kilovatios de potencia en corriente continua, es decir, en carga rápida. Y en este caso, los datos del fabricante nos dicen que del 20 al 80% podemos cargar en 26 minutos. Ojo, es verdad que antes estábamos hablando del 10 al 80, o sea, atentos a esa diferencia, pero cargar del 20 al 80, es decir, un 60% del shock en 26 minutos, en realidad está bastante bien y nos va a permitir viajar con una frecuencia baja. No es lo más cómodo, pero, insisto, se puede. La potencia máxima que mantiene el Citroën C3 una carga completa es de 60 kilovatios de media, del 0 al 100%, y en el caso del Fiat Grande Panda, que nos dice el fabricante, carga del 20 al 80% en 33 minutos, bueno, pues mantiene exactamente igual una media de 60 kilovatios. Así que la verdad es que los datos de carga de cualquiera de estos coches está francamente bien, hablando de coches que están dentro del segmento de modelos más enfocados al uso urbano. Y nos vamos al sistema motriz, son también muy distintos. En el caso del Hyundai Inster, en su versión base de acceso, son 97 caballos, que está francamente bien, es más que suficiente para un coche que, insisto, mide 3,82 metros. Pero es verdad que es la opción más limitada en este sentido de nuevo. En el caso del Hyundai Inster de opción superior, tenemos un motor eléctrico que desarrolla 116 caballos, bastante más holgado, y de hecho te diría que es incluso un coche rápido para lo pequeño que es y lo poco que pesa. Es decir, es un motor más que sobrado. En el caso del Citroën C3 y del Fiat Grande Panda, lo que tenemos es exactamente el mismo motor eléctrico de 113 caballos. Y de nuevo, para coches que están en el entorno de los 4 metros, es más que suficiente y de hecho se siente sobrado. Solo hay que recordar coches como el Seat Ibiza, un coche que hemos tenido en España durante muchos años protagonizando nuestras carreteras, y ese es un coche que lo hemos tenido incluso con 65 caballos y la gente se manejaba sin problema. Así que, como os podéis imaginar, 95, 115 caballos en este tipo de coches es suficiente y se siente de verdad perfectamente holgado. Y si hablamos de cifras de autonomía, y ojo, te voy a hablar de cifras de autonomía real,
donde la mínima es en autopista con clima frío y la máxima es en uso urbano por ciudad con clima templado, aquí tenemos que el Hyundai Inster más sencillo nos va a dar un rango de entre 180 y 390 kilómetros. Evidentemente la mínima se queda bastante limitada para poder viajar, ya sabéis que yo siempre pido un mínimo de 200 kilómetros, pero tened en cuenta que esa autonomía mínima es en autopista y a menos 10 grados, es decir, son unas condiciones que tampoco se van a dar con muchísima frecuencia y evidentemente teniendo ese sistema de carga que da un rendimiento bastante bueno, si vamos a hacer algún viaje esporádico, es suficiente y está francamente bien. Y en el caso del Hyundai Inster con autonomía, con mayor batería, tenemos una autonomía de entre 210 y 455 kilómetros. Un coche que va muy sobrado para circular por ciudad con plena comodidad y sin tener que cargar todos los días, y que además nos presenta un cierto límite para poder viajar con un poquito más de comodidad, 210 kilómetros de autonomía mínima en las peores condiciones posibles. Está francamente, insisto, de nuevo, muy bien. El Citroën C3 y el Fiat Grande Panda dan cifras muy parecidas. 180 kilómetros de autonomía mínima y 395 kilómetros de autonomía máxima para ciudad. Cualquiera de estos coches en realidad, insisto, para uso en ciudades más que sobrado, para uso interurbano son coches también más que sobrados, y para viajar, pues si vas a hacer un viaje, 2 viajes, 3 viajes al año, la verdad es que también presentan unas características muy interesantes. Más que por su autonomía, que es donde están más limitados y ahí sí que van algo justos, en realidad es por su sistema de carga, y aquí hay que destacar, la verdad, al Citroën C3 y al Fiat Grande Panda, que tienen un rendimiento en carga incluso superior. De hecho, si vas a viajar, aunque sea con poca frecuencia, yo personalmente al que me iría es al Hyundai Inster de mayor batería, si el que te gusta es el Hyundai Inster. Y mi opción personal, y esto es una valoración que cada uno me gustaría que dé la suya en comentarios, aunque ahora te voy a contar otra cosa que también es clave, pero mi opción personal son el Citroën C3 y especialmente el Fiat Grande Panda. ¿Por qué? Por 2 motivos. Bueno, en realidad por más. Uno es por la capacidad del maletero, 360 litros en Fiat Grande Panda me parece absolutamente maravilloso para un coche más práctico y más funcional. Contar con 5 plazas para mí a día de hoy es un requisito imprescindible, yo no puedo vivir sin ellas. Luego, contar con batería LFP también para mí es un punto a favor, sencillamente porque tienen menor densidad energética y es verdad que son tecnológicamente, entre comillas, menos avanzadas, pero son baterías más seguras y baterías que dan una mayor vida útil. Y a mí eso me interesa a la larga. Por otro lado, es verdad que punto muy en contra de los de Stellantis con el sistema de carga de serie, quedarse en 7,4 kilovatios me parece sencillamente recortar gastos, y es verdad que contar con 11 kilovatios es, pues bueno, casi básico, ¿no? Bueno, a partir de ahí es verdad que contar con el sistema de carga un poquito más rápido para mí también es de nuevo algo fundamental, y luego es verdad que donde sí que creo que mi favorito a nivel personal, que es el Fiat Grande Panda, tiene un problema importante, es en que solo el modelo de Hyundai cuenta con sistema de carga bidireccional Vehicle to Load. Esta tecnología, que ya os lo expliqué en otra ocasión, tiene una salida de 3,6 kilovatios, lo que significa que podemos enchufarle cualquier cosa, una PlayStation, una nevera, un televisor, un proyector, lo que nos dé la gana. Y por ejemplo, el Hyundai Inster es un coche que si vas a hacer acampada en camping es realmente maravilloso. Bien, a partir de ahí, otro punto para mí clave del Fiat Grande Panda es que tenga ese cable enrollado. Si no lo usas, fenomenal, pero contar con él me parece sencillamente algo que es un punto a favor. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjale un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.